Abra su Biblia en el libro de Isaías, por favor. Capítulo número 6. Vamos a hablar algo, ¿verdad?, muy interesante. Yo a esto, ¿verdad?, le llamo ¿hasta dónde nosotros podremos conocer a Dios? No hay límite. Digo yo, para conocer a Dios Él se abre, pero sí hay un límite para conocer a Dios en sí, en su esencia como espíritu. Por eso la Biblia dice muy claro, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él le dio a conocer, al cual ninguno de los hombres ha visto, dice Pablo, ni puede ver. Cuando habla en esa forma, se está refiriendo, vuelvo a decir, a la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Capítulo 6, versículo número 1 del libro de Isaías, dice ahí. ¿Lo tiene, hermano? Hablo de esto porque hay personas que no piensan que este hombre vio al Señor, y vamos a ver a cuál Señor vio. Dice el texto: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Aquí Isaías, ¿verdad?, está testificando en su escrito, ¿verdad? Dice que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dice que sus faldas henchían el templo, o sea, en un sentido de capacidad. Usías fue un rey, ¿verdad?, de Israel, de Judá. Él fue, ¿verdad?, hijo de un hombre llamado Masías, que fue proclamado precisamente 10º rey de Judá, y fue entronizado por el pueblo, ¿verdad?, después del asesinato de su padre, aproximadamente el 767 antes de Cristo. Quiere decir que este hombre, porque según la historia, este hombre reinó por 52 años, estuvo reinando. Quiere decir que murió allá por el año 715 antes de Cristo. Isaías existió más o menos, porque así lo está diciendo la Biblia, en los tiempos, al dar la Biblia testimonio de estos años, Isaías existió aproximadamente también 700 años antes del Señor Jesucristo. Ahí cuando dice, ¿verdad?, que vio al Señor, está hablando, ¿verdad?, precisamente ahí hay una palabra para ver, raá, contemplar en apariencia, se puede tomar como una visión, que él vio precisamente al Señor. Vamos a ver a cuál Señor vio y vamos a ver la forma, ¿verdad?, que Dios se manifiesta o se manifestó para que lo pudieran ver aquellos hombres, y qué niveles, voy a decirlo así, de santidad para ver al Señor. Hay niveles de santidad para ver al Señor, hay niveles de santidad para contemplarle, hay niveles de santidad para sentirle, hay niveles de santidad para esa libertad de expresarse libremente, de no estar hablando, de no estar rezando, porque cuando uno reza repite, pero cuando uno ora es una plática, vaya, personal con el Señor, directa con el Señor, ¿verdad? Y vamos a verlo. Ahí en el libro de San Juan, capítulo número 12,
Vamos a irnos despacito para entender esto. Vamos a ver, ¿verdad?, los niveles de santidad, ¿verdad?, de algunos hombres. ¿Por qué es que estos hombres vieron al Señor en esa forma, o por qué hombres de Dios lo ven en visiones? Cosa, ¿verdad?, que para muchos de nosotros puede ser inalcanzable, no es imposible, pero creemos que esto a veces nosotros se nos hace imposible. Que hombres vieron a Dios, ¿en qué forma lo vieron? Dice el versículo número 35 al 41. Quiero empezar con esta enseñanza porque después quiero dar otra más profunda. ¿Hasta dónde, hasta qué punto, hasta dónde Dios se da a manifestar tanto a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, así también como se da a manifestar, ¿verdad?, al hombre, pero al hombre de Dios estoy mencionando? Dice el versículo número 35, dice: entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Quiero que ponga atención, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo y de quién está hablando. Tomo este texto o esta parte de la escritura, o este texto, ¿por qué no decirlo?, desde aquí, porque está hablando de Jesús. Dice el versículo número 36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fue y escondióse de ellos. Bueno, aquí nos habla la Biblia, nos da evidencia de que está hablando de Jesús. Por favor, ponga atención. Y luego dice el versículo número 37: pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Verso 38. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo o la guianza del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, ya hablando de Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, porque no vean con los ojos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Verso 41. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló ¿de quién? De él. Bueno, pregunto, ¿a quién vio Isaías sentado en un trono alto y sublime? El Antiguo Testamento, el capítulo 6, el versículo 1 del libro de Isaías menciona y dice: en el año o en el tiempo en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Aquí testificando, el apóstol está mencionando, está hablando de Jesús. ¿Quién era aquel que vio Isaías? Vio a Jesús. La Biblia lo está diciendo muy claro. Está diciendo, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, vio su grandeza y habló de él. Entonces, lo alcanzó a ver, ¿verdad?, al Señor. ¿En qué? En visión. Ahorita vamos a ver. En visión, porque allá donde dábamos evidencia, ¿verdad?, de lo que es ver, es contemplar, es ver, se puede ver en visión. En este caso, Isaías alcanzó a ver al Señor. Ahora, vamos a hablar de algunos hombres que vieron al Señor en visión, algunos hombres que fueron llevados en arrebatamiento a ver al Señor. En el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo número 8, Ezequiel, por favor.
capítulo número 8. Gloria al Señor. Fíjese hasta dónde lo alcanzaban a ver. Aquí Ezequiel menciona algo. Dice el versículo número 1, 8:1, dice: y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí cayó sobre mí la mano del Señor Dios. ¿Qué viene siendo, verdad? Ahí cayó la mano del Señor Dios. Cayó el poder de Dios. Y luego dice enseguida: y miré, he aquí una semejanza. Cuando la Biblia habla aquí de semejanza, no sé si en su Biblia diga una figura. Está hablando ahí de una semejanza, está hablando de una figura que ve Ezequiel. Dice enseguida: y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, de donde parecían sus lomos para abajo, luego, y desde sus lomos arriba, parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Él alcanzó a distinguir, ¿verdad? Desde los lomos, primeramente está mencionando para abajo. Cuando habla ahí de los lomos, está hablando de la cintura, que viene siendo la parte baja de la espalda. Eso es los lomos. De la cintura, de la parte baja de la espalda, y luego le mira para arriba y lo mira un resplandor. Fíjense cómo dice el texto ahí, dice: como la vista de ámbar. El ámbar viene siendo un metal refulgente de mucho brillo. Eso viene siendo el ámbar. Menciona así. Y luego dice: y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó, o me elevó, ¿verdad? Me condujo, que es lo mismo, dice, entre el cielo y la tierra. Y lo que dice ahí: y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón o hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Ahí cuando habla de la imagen del celo se está refiriendo a la figura como de varón. Estamos conscientes de esto, ¿verdad? De lo que vio. Ve la figura como de varón. De hecho, se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Y en qué forma? Lo vamos a ver ahorita, porque ya lo vimos claramente, lo que testifica Isaías, lo que testifica Juan en su escrito, y dice que son las cosas que Isaías vio, o cuando él vio su gloria, y testifica muy claramente la Biblia que vio la imagen, vio al Señor Jesucristo, vaya. Y luego sigue mencionando la imagen del celo, la que hacía celar. Dice, verso 4: y he aquí que ahí estaba, ¿qué? La gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto, dice, en el campo. La gloria misma, no puede ser otra gloria que la gloria del Señor. Vio la gloria del Dios de Israel. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4, bendito sea el Señor. Dice el verso número 1, dice. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer unos 3 versículos, dice. Después de estas cosas, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense cómo ve, Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo.
No se está refiriendo al primer cielo, no se está refiriendo al segundo cielo, sino que se está refiriendo al tercer cielo. Allá donde está Dios, allá en donde está su trono, allá donde está el paraíso ahora, dice el versículo número 2. Dice, y luego, ¿qué dice? Yo fui en espíritu. He aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. De hecho, se está refiriendo, vuelvo a mencionar, al tercer cielo. Y allá vio que estaba uno sentado, no estaban tres sentados. Había únicamente un trono y estaba uno sentado. Y luego sigue diciendo el versículo número 3. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Jesucristo es la peña, es la piedra, y lo dice. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Lo refulgente del Señor, lo precioso del Señor. El Señor sentado en un trono. Este hombre también llamado Juan, ¿verdad?, que anduvo con el Señor, él también lo ve. Él es llevado. Y luego él escucha ya una voz como de trompeta, está diciendo la Biblia, mediante la idea de oscilar, o ¿por qué no decirlo?, de ser una reverberación. Oscilar viene a ser fluctuar, balancear, como los barcos en el agua, una voz que oscilaba. De repente la oía así, de repente la oía baja, pero era la voz del Señor. Él lo vio sentado allá en un trono alto y sublime. Yo no sé cómo mucha gente dice que hay tres. ¿En dónde los va a sentar? ¿En dónde los va a poner? ¿Y dónde están? Una cosa son las manifestaciones de Dios, pero Dios es uno y uno es su nombre. Mire, esto lo vieron en visión. Ahora, vamos a ver, estaba hablando, ¿verdad?, de los profetas, de los hombres. Ahorita vamos a ver por qué razón estos hombres vieron cosas tan maravillosas y que no es imposible que nosotros las podamos ver, las visiones. Ahora, en la segunda de Pedro, capítulo número 1, ¿por qué estos hombres hablaron con tanta confianza, hermano? Yo creo que el hombre de Dios, el ministro de Dios, habla con confianza. ¿Con qué razón se nos provoca a nosotros, verdad, a estar en cada reunión, a estar en cada culto, a buscar lo más que podamos a Dios, para poder alcanzar niveles, verdad, de comunicación con Dios, niveles de experiencia con Dios? Si nosotros somos personas, ¿verdad?, que nada más andamos en el medio religioso por andar, porque nuestros parientes, porque nuestra mujer, porque nuestro esposo, porque nuestros hijos, porque nuestros padres, ¿verdad?, o por complacencia de algún amigo. No, andamos porque hemos experimentado la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, le amamos sin haberle conocido, sin haberle visto, sin haberle palpado como aquellos hombres. Dice el versículo número 16, hablando Pedro, dice, bueno, desde el 15, dice, también yo procuraré con diligencia o con cuidado, Pedro está hablando, que después de mi fallecimiento, ustedes puedan siempre, no dice de vez en cuando, siempre tener memoria de estas cosas. Vamos a suplir la palabra tener por hacer. No sé si en su Biblia diga hacer. Y luego dice el versículo número 6, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas o mitos por arte compuestas, sino como habiendo
con nuestros propios ojos visto, ¿qué dice ahí? Su majestad o su gloria. Vamos a ver en qué forma, por qué estos hombres hablan. Así que aquellos hombres, estamos hablando, ¿cómo lo vio, verdad? Isaías, ¿cómo lo vio Ezequiel? ¿Cómo Juan testifica después? Y ve cómo lo vio él, cómo fue llevado hasta el cielo, pero dice cómo, en espíritu. Estoy hablando de hombres que se entregaron, hombres que consagraron su vida al Señor. No simplemente, ¿verdad?, andaban poniéndose o colgándose la etiqueta de pastores, colgándose la etiqueta de ministros de Dios. No, hombres que con toda conciencia sabían el trabajo que estaban haciendo, sabían, conocían el llamado de Dios, tenían la experiencia, tenían conciencia de un verdadero llamamiento de Dios. Y luego dice el texto número 17, voy a seguirle ahí, porque quiero mencionar algo ahí cuando dice, sino como habiendo con nuestros propios hijos visto su majestad. Yo mencionaba gloria, pero ahí aparece también para majestad una palabra, megaleiotos, como calidad superior, o sea, gloria o esplendor. Eso es esa palabra, como cuando se dice un mega tal, un mega esto, un mega lo otro. Está hablando, ¿verdad?, de la mega verdadera, de lo más grande, de lo más alto que puede haber, del reconocimiento, ¿verdad?, más precioso que puede haber, la gloria del Señor, el valor de nuestro Señor. Y luego sigue diciendo, ahora sí el 17, porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual me he agradado. Verso 18, y nosotros, el apóstol dice, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo, hablando su experiencia, que según el libro de San Mateo capítulo 17 del versículo 1 al 9 y San Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 9 del mismo versículo, ¿verdad?, del 1 al paréceme que al 9 también, ahí habla de esa gloria, habla de esa visión, habla cuando el Señor los lleva. Ahora, en el libro de San Marcos, quiero verlo ahí primero, San Marcos, capítulo número 9, versículo número 1, sí, también son 9 versículos. Voy a leer esta porción, ¿verdad?, testificada por dos evangelistas. Es un solo evangelio, pero dice el versículo 1, también les digo, hablando el Señor, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte o que no morirán hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Mira, hermano, Dios, cuando estaba ahí el grupo de discípulos, Él les dice, yo les aseguro que hay aquí algunos que no van a morir, sino antes tienen que ver el reino de Dios que viene con potencia, así dice Mateo. O sea, ¿por qué se quedaron estos hombres? ¿Por qué hablaron con esa confianza? ¿Por qué dijo este hombre testificando allí donde leímos Pedro? Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo por mitos, por fábulas, por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice, su majestad. – Sigue diciendo,
Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Lo que estaba hablando ahí a Pedro, está hablando de esta experiencia. Los agarró, los escogió ahí de todos. A ver, tú ven, Juan, tú, Jacobo, tú, Pedro, vengan conmigo. Dice que los llevó a un monte alto. Y lo sigue diciendo. Y sus vestidos, dice, y se transfiguró delante de ellos. Una metamorfosis, un cambio, una transfiguración de un cuerpo que se ve, de un cuerpo humano, porque cuando los llevó iba en su cuerpo, ¿verdad?, normal, natural, como humano. Pero ya al estar ahí en el monte hubo una metamorfosis, hubo una transfiguración. Ellos lo ven en una transfiguración ahí el Señor. Y luego dice muy claro, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y luego dice lo que dice el 4, y les apareció, ¿quiénes les apareció? Moisés, Elías con Moisés, hablando con Jesús. Me voy a detener un poquito para ver nosotros. Miren, hermano, ¿por qué están aquí Moisés y Elías con el Señor? De todos los profetas, de todos los hombres de Dios, de todos los guías del pueblo de Dios, los más notables, yo lo estoy viendo aquí como los más notables, es precisamente a Moisés y a Elías. ¿Por qué razón? Fíjese, Moisés, cuando subió al monte, subió por 40 días y 40 noches, y allá estuvo en el monte Moisés sin comer pan ni beber agua, según el libro de Deuteronomio capítulo 9, verso 9, ahí puede ver usted eso, hablando de Moisés, aquí está con el Señor. Elías caminó otros 40 días por el desierto sin comer y sin beber, después de que el Señor le dijo, mira, cómete esta torta, tómate este vaso de agua y vas a caminar 40 días sin comer. Elías fue otro de los que tuvo un ayuno de 40 días. La Biblia no registra a otros hombres, ni a Isaías, ni a Daniel, ni a Ezequiel, ni a todos esos hombres con el esfuerzo de estos hombres. El Señor, según el capítulo 4 del libro de San Lucas, dice la Biblia también que llevó un ayuno también de 40 días y 40 noches, porque así lo dice la Biblia, sin comer ni beber agua, sin probar nada. ¿Por qué tenían que estar esos dos hombres con el Señor? Hicieron algo, el Señor hizo algo semejante a lo que hicieron ellos. Esa fue la razón por la que aparecieron ahí, ¿verdad?, con el Señor Moisés y Elías, que fueron hombres de mucho esfuerzo, hermano. Hombres que consideraron, ¿verdad?, el ministerio que Dios les había dado. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que en la actualidad no haya hombres así de esforzados, los ha habido. Daniel sí, Daniel fue un hombre que estuvo en un ayuno de 21 días también. El otro que estuvo en un ayuno, lo más largo que era, fue de 7 días, por una semana estuvo sentado atónito ahí, Ezequiel. Hombres que tuvieron un ayuno, no sé usted si en alguna ocasión ha tenido un ayuno, cuando menos de una semana. Cuando menos, estoy hablando ya como ministros. Los ayunos esos traen mucha bendición, traen mucha revelación. Dios le muestra muchas cosas. Y estos hombres estuvieron ahí con el Señor. 3 ejemplos. No agarró a otros, agarró a Moisés, agarró a Elías y él, ahí estuvieron en el monte. Se transfiguró.
Cuando dice los vieron venir, ¿usted cree que Elías ya está en el cielo? ¿Que Moisés ya está en el cielo? Tienen que resucitar juntamente con todos. Pero el Señor les dio en visión, les dio un ejemplo. Mira, en el libro de San Mateo, capítulo número 17, San Mateo, por favor, capítulo número 17. Fíjese, en el versículo 28 del 16, voy a leer desde ahí, porque Marcos testificando, o quien hizo, ¿verdad?, las secciones en la Biblia, la seccionó por capítulos, por versículos, no fue seccionada por capítulos ni versículos como este desde el capítulo número 16, verso 28, fíjese lo que dice. Y le voy a decir lo que es cuando ellos estuvieron ahí, dice el verso 28, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, no probarán, no saborearán, no experimentarán la muerte. Entonces la muerte en el Señor se experimenta, se gusta, se saborea. Yo no sé cómo hay gente, ¿verdad?, que lo asusta el morirse, o nos asusta el morirnos. Si aquí está diciendo la Biblia que es un probar, es un saborear, es un experimentar la muerte en el Señor. Y luego sigue diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo como en su reino. Verso número 1. Después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los lleva a un monte alto. Y se transfiguró o se transformó, metamorfosis, volvemos a decir ahí, y se transformó delante de ellos, fíjese, en la presencia de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos fueron blancos como la luz. Oiga, mire la gloria del Señor, estos, ¿en qué forma? Fíjese, al verlo ellos así, usted puede decir, ¿cómo, hombre, la gloria del Señor le ve en la cara a ellos estando en un cuerpo humano? Vamos a ver en qué forma fue esto. Dice el versículo número 3. Ya aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz en la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Me detengo un poquito para decirle qué es lo que está testificando Pedro allá, lo que leímos. Porque no les hemos dado a conocer la venida y la potencia de nuestro Señor Jesucristo por fábulas, por arte compuesta, sino como habiendo visto, ¿verdad?, su majestad. Cuando fue una voz oída en el monte, dice que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Se está refiriendo a esto lo que testificó Pedro. Ellos en esta forma, y lo sigue diciendo el versículo número 6, dice, y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los tocó y les dijo, levántense y no teman. Ya después de la manifestación, y luego les dice, y alzando ellos sus ojos a nadie vieron sino solo a Jesús. Ya no vieron a Moisés y a Elías, no. ¿Por qué? Mira el verso 9 lo que dice, y como descendieron del monte les mandó Jesús diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Los vieron en visión, les mostró una visión celestial de algo, ¿verdad?, que va a acontecer, les mostró, ¿verdad?, allá a Moisés, a Elías hablando con el Señor. ¿En qué forma? En visión. Oiga, para alcanzar estos niveles de conocimiento, ¿verdad?, de confianza, vaya,
Porque oiga, cuando se ve una visión, cuando se experimenta el Señor, si simplemente, hermano, con la pura experiencia de sentir el Espíritu de Dios, como mencionaba doña Rosa, ¿verdad?, que menciona y dice que nunca había sentido aquello, nunca lo había sentido, como cuando sentimos nosotros el Espíritu de Dios por primera vez en nosotros, que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo demás son llenuras del Espíritu Santo. Lo que ahora experimentamos nosotros ya no es bautismo, ahora son llenuras. Ya fuimos bautizados. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente creímos. Por eso no toda la gente ha experimentado el Espíritu Santo, porque verdaderamente no ha creído. Y la Biblia dice, desde que creísteis. Y cuando la gente cree, empieza a sentir la presencia de Dios, esa llenura por primera vez. Experimenta el Espíritu de Dios en su vida y cambia todas las cosas. Y el Señor les dice, a nadie vean la visión. Ahí está una palabra, jórama, para visión, para referirse a un espectáculo sobrenatural. Eso es lo que es una visión. Es un espectáculo sobrenatural. No sé cuántos, ¿verdad?, habrán tenido una experiencia de eso. Porque Dios también habla en sueños, en visiones, en espectáculo sobrenatural. Dios nos habla en sueños, ¿cómo no? ¿Cuántas veces no hemos experimentado que Dios nos habla? ¿Cuántas veces, verdad, los hombres de Dios, verdad, han experimentado las visiones, los espectáculos sobrenaturales? El mejor espectáculo que puede haber es el espectáculo sobrenatural, pero de Dios. Porque también hay espectáculos sobrenaturales que el diablo pone o que experimenta usted en su vida. Las luchas, las guerras que tiene usted, a veces en sueños, a veces en visiones, que el diablo se echa encima y no puede hacer nada al hombre de Dios. Ahora, fíjese, en el libro del Génesis, capítulo 28, en el libro del Génesis, del versículo 10, ¿cómo lo vería este hombre? Porque está testificando que vio al Señor. Dice el versículo número 10, dice: y salió Jacob de Beer-seba y fue a Harán, y encontró como un lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y encontró con un lugar. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, este fue un sueño, y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia y a tu simiente. Oiga, por medio de un sueño se le manifestó el Señor para hacerle una promesa, la promesa de darle la tierra en que él estaba. Así como le prometió la tierra, ¿verdad?, a Abraham, así como le prometió la tierra a Isaac, así se la prometió a Jacob.
Y así también la tierra está prometida para nosotros. La Biblia habla de un milenio que ya lo hablaremos después. Primeramente esta tierra, esta que ve, y luego la celestial. Moisés no alcanzó a ver la tierra, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero lo estamos viendo en la tierra prometida, por visión, ¿verdad? Por fe creemos que allá está Moisés y que allá está Elías. De seguro ellos están allá. Porque aparecieron en visión aquellos hombres platicando, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. En el capítulo número 6 de la primera de Timoteo, versículos muy conocidos a veces, hermano, pero a veces no son muy entendidos. Dice el versículo número 13, dice así: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16, quien solo tiene inmortalidad, o sea, sin muerte. Cuando está hablando ahí, quien solo tiene inmortalidad, se está refiriendo a Dios en su esencia, en su naturaleza, porque ya tomó forma de siervo, ya vino en un cuerpo y murió como hombre, como el Cordero de Dios. Por eso nosotros hablamos del Cordero de Dios, para el sacrificio, el cuerpo que usó Dios, ser sacrificado por toda la humanidad. Ahora sigue diciendo, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué es habita en luz inaccesible? Cuando está refiriendo a ese que no tiene mortalidad, que es inmortal, a ese que habita en luz inaccesible, a donde no se puede tener acceso. El hombre lo ha visto así en visión. Los hombres lo llegaron a ver en persona a Dios. Los hombres lo llegaron a ver por sueños, pero en su esencia. Por eso hay un límite. Por eso cuando le siga yo esta enseñanza, voy a llegar al límite, a Olam, al punto de partida. Ahí está el límite. Hasta ahí se puede conocer a Dios. Hasta ahí puede saber usted de Dios. Ya atrás de ese punto de partida está hablando, es la luz inaccesible. Allá no se tiene acceso. Como Dios es espíritu, en su esencia no tiene figura. Ni para los seres celestiales, ni para los seres terrenales, a Dios se le puede ver. Por eso yo he escuchado, ¿verdad?, que nunca se le va a comprender a Dios aunque estemos con Él, porque cuando estemos con Él, Dios no va a estar en espíritu. No, por eso está hablando que va a estar en su cuerpo. Jesucristo, el Señor, desde el primer momento en que se dispuso, se propuso a darse a conocer primeramente a ángeles, a serafines, a querubines, a arcángeles, antes de crearlos,
Lo primero que Dios creó, como dice Apocalipsis, el principio de la creación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, en el regazo del Padre, Él le dio a conocer. Hasta ahí se puede conocer. Y a su manifestación Dios, como quienes lo vamos a adorar y quienes lo adoran, antes de la creación celestial, ¿quién adoraba a Dios? Si no existía solamente más que Él. Para que lo adoraran, si Él es invisible, si Él habita en luz inaccesible, ¿cómo le iban a adorar los ángeles si no se presentaba en su cuerpo celestial, en la imagen? Gloria al Señor. ¿Cómo le iban a adorar? Ahí está la luz inaccesible, donde se llega al punto de partida. De ahí para acá podemos entender por revelación, eso es todo, podemos entender algunos, que no es fácil llegar a esa revelación. Llegar hasta ahí, pero hasta ahí nomás, ya no tenemos acceso. Ya para allá es inaccesible conocer a Dios. Y Él en su manifestación, y siempre ya se nos manifestará. El Señor no dejará ese cuerpo, el Señor no dejará esa figura, el Señor será siendo siempre Jesucristo. Siempre será Jesucristo el Señor. Qué difícil es llegar allá, pero hasta ahí estamos limitados, hasta el punto de desaparición. Menciona la palabra ahí, olam, punto desaparición. Lo que la mente no puede captar, eso significa. No lo capta la mente. De ahí para allá ya no. Nuestra mente ya no. Nuestra mente en algunos ha captado hasta ahí, pero en otros no lo ha captado. A veces no ha captado ni lo más sencillo, hermano, el servicio a Dios. No nos vamos a captar semejantes enseñanzas, semejantes manifestaciones de Dios. En el libro de San Juan, voy a leer algo de aquí cuando el texto dice, antes de llegar a San Juan, capítulo número 1, donde dice, el único que tiene inmortalidad, o sea, que posee inmortalidad, que en luz habita inaccesible, a quien vio ninguno de los hombres, ni puede ver, a quien sea honor y dominio sempiterno. Cuando dice que posee, es decir, por esencia y en su fuente. No se le puede conocer a Dios. En su esencia a Dios, en su fuente a Dios, no se le puede conocer. No se duerma, por favor, porque nunca va a entender. Nunca va a entender. Son cosas que a veces no las podemos entender, no las podemos comprender. Están muy lejanas de si las cosas simples. Si no entendemos esto, de quién es Dios, y no queremos saber estas cosas tan profundas de Dios, ¿usted cree que vamos a querer las cosas sencillas? El apóstol dijo en una ocasión, para vergüenza de ustedes, algunos no conocen a Cristo. Son palabras que podemos repetir y que nosotros conocemos y que no se lo decimos a alguien, ¿verdad? Pero es la pura verdad. En el libro de San Juan, capítulo 1, fíjese, aquí voy a mencionar una palabra, hermano, que es verdad esto, lo que está diciendo aquí la Biblia. Verso número 18. Bueno, para entender bien, desde el 15, está hablando, Juan está testificando de Juan el Bautista, dice el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía,
el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo. Fíjese lo que la Biblia dice, hermano, cómo Juan se expresa y dice, verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó. Alguien que clama, ¿verdad? Es alguien que va más allá, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? De pedir, de expresar algo, una exclamación fuerte. Desde su corazón clamó el hombre, queriendo que la gente lo entendiera. Mire, este es del que yo decía. Ya les había dicho él, les había predicado él del Señor. Pero ya cuando les dice, miren, este es del que yo decía, este es el que viene tras de mí. Y lo sigue diciendo el versículo 16, la razón, porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos todos y gracia por gracia. De su plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Porque en él habita la plenitud de Dios. Se está refiriendo a la esencia. Porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Y lo sigue diciendo. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él le dio a conocer. ¿Con qué razón? Felipe preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace, Felipe, que he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? La manifestación de Dios. Jesucristo es Dios. Ellos lo vieron humanamente, pero ya cuando habla Pablo más adelante menciona y dice que si a Cristo ellos conocieron, aunque Pablo no lo conoció quizás, ¿verdad?, personalmente, dice, pero ya no le conocemos, para que no se hagan una imagen, ya no le conocemos, dice, nos lo borramos de la mente. Ahora Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Fíjese, yo ponía aquí, no le vemos su esencia como hombres, es cierto. Por eso a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver en su esencia, pero en su representación, en su imagen, en visión, sí le pudieron ver a aquellos hombres. En su persona, sí le pudieron ver. Ahora nosotros, la experiencia que tenemos de sentirlo en nuestra vida, aunque no le hemos visto, aunque no le conocimos, le hemos visto en esa forma, hermano. Por eso hay en nosotros esa confianza. Por eso hay en nosotros, ¿verdad?, esa seguridad. Por eso nos conserva por años, hermano, siempre al mismo paso, dándole, ni un paso atrás, no perdiendo terreno. Siempre lo hemos dicho, perdernos un culto es perder terreno. Perdernos la oración es perder terreno. Perdernos una manifestación de Dios, una fiesta en Dios es perder terreno para nosotros. Con esos pasos, con esos caminares, tenemos que ir madurando, hermano. Vamos conociendo muchas cosas, vamos conociendo mejor a Dios, vamos agarrando mejor confianza, vamos sirviéndole mejor a nuestro Señor, hermano. ¿Qué le hace el diablo? Pues sí, viene y le hace la lucha, pero viene por un tiempo y luego se va de usted. Nomás llega y topa en su vida. Pero qué triste cuando ni siquiera ponemos atención, ni estando aquí en el servicio. Llega el enemigo y nos adormece. Yo de